Hola, hola, el día de hoy voy a compartir contigo 5 cosas que puedes hacer con un versículo bíblico. Comenzamos. Hey, hola, hola, mi nombre es Jackie Sanz y soy la creadora de contenido de la comunidad Creada para Inspirar. Si tú eres nueva o nuevo en este canal, te invito a que te suscribas en el botón de abajo. Y si crees que nuestro contenido es de inspiración, de ánimo, de motivación para ti, también te invito a que nos regales un like o nos dejes un lindo comentario en la parte de abajo. La verdad es que a mí me encanta leer a todas las chicas o chicos que nos dejan un comentario de ánimo, que también me retroalimenta a seguir creando contenido de valor. Y antes de comenzar con el video del día de hoy, quiero mencionar a Nancy López, Natalia Carra, Rocío González, a Kate, a Lina Loe Mercado, Amparo Castaño, Glendy, Heidi, Lenin, y Belice, no sé si lo estoy pronunciando bien, a Jessie, a Karen Cardona, a Elisa López y Selena Murillo. Muchas gracias a cada una de ustedes por estos lindos comentarios que me dejaron en nuestro último video. Me anima muchísimo y me impulsa también a seguir pensando en qué contenido puedo traer para ustedes que sea de ayuda y de inspiración y también les impulse a seguir avanzando en su recorrido por la palabra. Al final de este video voy a estar destacando uno de sus comentarios, así es que quédate hasta el final para ver si tu comentario fue destacado. Y como te comentaba, el día de hoy voy a estar compartiendo contigo 5 cosas que puedes hacer con un versículo bíblico. Y este video surge porque, como ustedes saben, nosotras llevamos un diario creativo bíblico en el que tomamos las notas de nuestros devocionales, nuestros tiempos con Dios o nuestros planes de lectura diario. Entonces siempre durante nuestra lectura o nuestro proceso en la palabra siempre encontramos versículos bíblicos que nos gustan, que nos llaman la atención, que nos alimentan, que nos impactan, y muchas veces simplemente creemos que anotar el versículo es todo lo que podemos hacer. Sin embargo, yo me he dado cuenta que podemos hacer más cosas que solo escribir un versículo o dibujar un versículo o incluso diseñar un versículo. Así es que te invito a que vayas por un lapicero y tomes nota. La primera cosa que puedes hacer con un versículo bíblico es investigar el contexto de ese pasaje. Por ejemplo, buscar su historia, su cultura, el tiempo en el que fue escrito, quién es el autor de ese versículo y a quién le estaba hablando ese autor. Si entendemos el contexto de cada versículo en nuestra actualidad, podremos aplicarlo a nuestra vida diaria en el tiempo adecuado, dependiendo de las circunstancias o las situaciones que estemos viviendo. Por ejemplo, uno de los versículos sacados de contexto regularmente es el que encontramos en Filipenses 4:13, que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y de hecho, este versículo no tiene nada que ver con querer alcanzar algunas cosas, como querer llegar temprano al trabajo porque me levanté tarde, o querer agregar más peso a mi rutina, o querer pasar un examen sin antes haber estudiado. Muchas veces hacemos esas expresiones de tengo un examen difícil mañana, no tengo tiempo para estudiar, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De hecho, haciendo énfasis en este versículo, cuando el apóstol Pablo escribió este versículo, él estaba pasando un momento difícil, ya que él estaba bajo arresto por predicar la resurrección de Jesucristo. ¿Te das cuenta cómo su contexto es todo lo contrario a querer ganar algo o ser exitoso en algo o hacer de manera rápida algo? Entonces, conociendo el contexto de la situación que estaba viviendo el apóstol Pablo, nos damos cuenta cómo el apóstol aprovechó esta oportunidad para enseñar a la iglesia joven de Filipos que se puede soportar cualquier circunstancia, problema o situación porque tenía la fortaleza que solo venía de Cristo y que eso es suficiente para perseverar, y que cualquiera que fuera la resolución, él estaría contento con Dios, estuviera dentro o fuera de una cárcel. Puedes notar entonces cómo, si no conocemos la historia o el trasfondo o el contexto de un versículo, es fácilmente que lo saquemos de contexto real o lo apliquemos mal. Así es que te animo a que cada que encuentres un versículo que te guste muchísimo, siempre investigues el contexto de este pasaje para que sepas la historia o todo lo que hay detrás de este versículo. 2. Escribir una meditación de un versículo.
Algo que he experimentado es que ahora que estoy en el recorrido de la Biblia en 365 días, siempre encuentro versículos que me impactan, que me gustan mucho, que quiero aplicar a mi vida o incluso que quiero compartir a alguien más. Y muchas veces viene la inspiración del Espíritu Santo hablándome algo específico con ese versículo. Así es que algo que te recomiendo que hagas es que siempre hagas un apartado en tu diario creativo o incluso en un cuaderno especial en donde tomes notas de todo lo que el Señor te habla específicamente a ti o te enseña específicamente a ti, y cuando sientas esa inspiración del Espíritu Santo puedas venir y anotar lo que el Señor está iluminando a tu vida, a tu mente y a tu corazón, algo específico referente a ese versículo. Así cuando pase el tiempo y vuelvas a regresar a ver esas notas, puedas recordar lo que en ese tiempo, en esa fecha o en esa hora Dios te estaba hablando, particularmente algo especial solo a ti, ya que muchas ocasiones podemos leer un versículo muchas veces en distintas situaciones y Dios siempre nos va a hablar de manera distinta, tanto de persona a persona como de situación a situación. 3. Resaltar palabras fuertes o importantes. Algo que te sugiero muchísimo es que cuando encuentres un versículo que te guste mucho, no solo te baste con leerlo y escribirlo, sino también te sugiero que tomes un marcatextos favorito o algún color especial y marques o subrayes aquellas palabras de impacto, aquellas palabras fuertes, porque eso te puede ayudar también a memorizar, que ahorita tocaremos el siguiente punto. Pero marcar siempre las palabras importantes harán que cuando pase el tiempo nuestra mente recuerde ciertos pasajes que encontramos en la Biblia, y así cuando compartamos la palabra de Dios con otras personas estemos totalmente seguras de que lo que les estamos diciendo, les estamos contando, realmente aparece en la Biblia. Entonces subrayar siempre nuestros versículos con colores especiales o colores que hemos determinado para ciertos pasajes de la Biblia siempre hará que nos recordemos que la palabra sí está en la Biblia, incluso que recuerdes la referencia bíblica, y eso ayudará mucho a las personas a las que tú les compartes, porque si ellos cuentan con una Biblia en su casa podrán revisar lo que tú les dijiste y entonces se darán cuenta que lo que les compartiste es verdad. La cuarta cosa que puedes hacer con un versículo bíblico es aprendértelo, y sí, como hablábamos hace un momento, resaltar siempre las palabras fuertes importantes harán que nuestra mente recuerde ciertas palabras de impacto de un versículo, y entonces eso hará que te lo aprendas de manera más rápida. Muchas veces me han preguntado, Jackie, ¿cómo puedo hacer para aprenderme los versículos? Entonces algo que puedes hacer para aprenderte los versículos fácilmente es resaltando las palabras fuertes importantes, escribiendo varias veces ese mismo pasaje bíblico, incluso desmenuzando ese versículo bíblico. ¿Cómo puedes hacerlo? Por ejemplo, si vamos a hablar de Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, puedes remarcar o encerrar en un círculo cuáles son las palabras importantes de ese versículo, como todo lo puedo, como Cristo, como fortalece o fuerza. Entonces, marcando esas palabras, tu mente va recordando qué es lo importante de ese pasaje bíblico. Así es que te sugiero que sin estrés pongas todo de tu parte para que puedas retener la mayor cantidad de versículos y así puedas tener la seguridad cuando compartas con alguna persona de compartirle no solo la palabra sino también las referencias bíblicas que a esa persona pueden ayudarle muchísimo en su día a día o cuando pase situaciones difíciles. Y la quinta cosa que puedes hacer con un versículo bíblico es aplicarlo, y creo que de todas las cosas esta podría ser la más fácil. Sin embargo, muchas veces no nos queremos negar a nosotros mismos a cambiar nuestra manera de pensar o nuestra manera de actuar. Sin embargo, cuando somos confrontados con la palabra, entonces es cuando más viles nos sentimos, o cuando más sucios nos sentimos, o cuando nos damos cuenta o reconocemos que más pecado tenemos. Sin embargo, eso es bueno, porque cuando la palabra es la que nos enfrenta, cuando la palabra es la que nos confronta, entonces está habiendo una transformación genuina en nuestra vida. ¿Alguna vez has escuchado a algunas personas decir, o quizá tú lo has expresado, como por ejemplo, estás leyendo pasajes bíblicos y dices, este versículo le queda a mi vecina, le queda a mi mamá, le queda a mi papá, y siempre estás aplicando la palabra a otra persona?
pero muy pocas veces la aplicas a tu vida. Quiero decirte que si esa es un área en la que estás fallando, te invito a que abras tu Biblia y seas confrontada con la verdad. Porque primero tenemos que aplicar la palabra a nuestra vida. Primero tenemos que cambiar nosotros. Primero tenemos que ser restaurados nosotros. Así es que aunque pareciera una de las cosas más difíciles que podemos hacer, que es aplicar la palabra, yo creo que si tenemos la determinación, la decisión y la disposición de querer cambiar, de querer, de aceptar que Dios cambie todo lo que hay en nuestra vida, tanto en nuestra manera de ser, como en nuestra manera de pensar, como en nuestra manera de actuar o en nuestra manera de hablar, yo creo que podemos lograrlo. Finalmente, estas 5 cosas que podemos hacer con un versículo bíblico nos ayudará mucho para que en tiempos de crisis podamos recordar la palabra de Dios y podamos aplicarla y podamos perseverar cada día más en su palabra. Recuerden que en esta vida solo estamos de paso, nuestro hogar no es este mundo, nosotros ya tenemos un hogar y no es terrenal, está en el cielo al lado del Señor. Así es que esforcémonos por crecer cada día más en su palabra y aplicar todo lo que aprendemos de ella en nuestro día a día. Ahora va a estar apareciendo en pantalla el comentario destacado de esta semana. Muchas gracias por estas lindas palabras. Es mi deseo que Dios te bendiga y te mando un fuerte abrazo. No se olviden de interactuar cada semana conmigo en los comentarios. Me va a encantar estar leyendo a cada una de ustedes semana tras semana y poder destacar sus comentarios. Por mi parte es todo. Yo te mando un fuerte abrazo y un beso y nos vemos la próxima semana, si Dios quiere, con un video creativo más. Que Dios te bendiga.